Seguimos con una clase un poco distinta de ejercicios ya realizados y veamos a ver este problemita que en realidad con ayuda de por si acaso van a poder realizar todos aquellos ejercicios que tengan que ver con más complejidad, como por ejemplo hay una especie de cubo, no sé si vieron el ejercicio en la IVA, ya, y que les pide hallar el capacitor equivalente, ¿no? Y es un cubo en tres dimensiones de capacitores. Bueno, les comento, la base para poder realizar esos otros ejercicios más complicados es esta. Entonces, si lo entienden a esto, me imagino que no tendrían que tener problemas con los otros. A ver, veamos, dice, determine la capacitancia equivalente de la combinación que se muestra en la figura. Ya, cuando tengan esos ejercicios complicados, lo que va a ocurrir es que van a tener esta configuración extraña, ¿no? Donde vamos a tratar de hallar un equivalente y va a haber una especie de, no sé, pueden llamarlo estrella o delta, en el que se va a formar esta forma que se llama puente de Wheaton, que tal vez los que han llevado circuitos uno ya lo han visto. El puente de Wheaton tiene una particularidad bien especial, que dice lo siguiente, les voy a explicar, creo que con eso se va a entender. Imagínense que tengo acá una diferencia de potencial en el cual va a fluir una corriente. Antes de seguir adelante, un momento voy a parar ahí. Y no les había respondido a la pregunta, ¿no? Que les decía desde el inicio de los capacitores, aunque probablemente ya lo sepan, pero para los que no, rapidito, ¿no? Cuando conectamos un capacitor a una diferencia de potencial, em, les decía, si es que los electrones circulan, sabemos que en esta configuración em, tenemos, ¿no? Una circulación supuestamente de electrones. Según la teoría, acá fluye una corriente, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que yo al menos me imaginaba era antes que probablemente los electrones saltaban de un lugar a otro acá en el capacitor. Y eso, por lógica, será correcto. Sabemos que en una primera instancia aquí hemos planteado que había el vacío, ¿no? Por lo tanto, eso no puede ocurrir, ¿no? La circulación de electrones solo ocurre en medios conductores. ¿Ya? Todavía sé que no hemos avanzado eso de la conductancia, pero solamente en medios conductores. Hasta el momento no hemos hablado de eso, solo son medios dieléctricos los que hemos hablado, ¿no? Y de hecho, los medios dieléctricos no conducen corriente. Así que la respuesta corta es de que los electrones realmente no pasan en el capacitor de un lugar a otro, ¿no? Lo único que hace el capacitor es almacenar energía en forma de campo eléctrico, ¿no? Que sería así. Ahí tenemos un campo eléctrico y y un almacenamiento de carga. A ver, hablaremos de eso rápidamente para entrar mejor al siguiente tema. Mm, al momento de conectar una diferencia de potencial, tienen que estar de acuerdo todos en que a lo largo de todo el alambre tengo la misma cantidad de electrones, ¿cierto? Esto debido a los átomos de esos materiales, ¿no? Que son los conductores. Bueno, en una instancia tengo esto. Como tengo una diferencia de potencia, que básicamente esto es un capacitor, les comento, ¿no? Las pilas son capacitores y tengo acá más o menos esa notación parecida a la del capacitor. Se dice que en este capacitor pequeñito ya se tenía una acumulación acá de cargas positivas, muchas cargas positivas, y acá cargas negativas. Entonces hemos llamado más y menos, ¿no? En la notación que usamos en circuitos. Entonces lo que ocurre es que debido a esto, de que están cerca, digamos, ¿no? La acumulación de cargas positivas con este electrón en particular, es que aquí va a existir una repulsión, ¿no? Entre cargas positivas y cargas negativas. Saben ustedes bien que eso de las cargas positivas solo es algo teórico, ¿no? Solo es ausencia de cargas negativas. Ya. Por lo tanto, este electrón de acá se va a ver afectado en ese instante y va a tratar de moverse hacia ese lado. Y va a ocurrir lo mismo con todos los electrones.
Entonces, esa es la notación, por eso es que se ha usado que la circulación de corriente va a ocurrir en ese sentido. Ya, hasta aquí no hay ningún problema en esta parte del alambre, ¿no? Pero y, y ya sé que acá no puede pasar electricidad. Qué es lo que va a ocurrir en esta placa? Todos estos electrones se van a acumular, ¿no? Todos los que están viniendo por acá se acumulan en esta placa, en teoría, ¿no? Pero, disculpas, estoy hablando todo al revés. Ese tendría que ser el lado positivo y este el negativo para que haya esa repulsión, ¿no? Entonces aquí están cargas negativas y aquí están cargas positivas. Ahí sí va a haber una repulsión y bueno, va a circular en ese sentido. Por lo tanto, como les iba diciendo, acá se van a acumular puras cargas negativas debido a esta repulsión que existe en esa diferencia de potencial. Y acá, como ya teníamos electrones en el material, va a ocurrir algo muy parecido. Acá, en vez de que haya repulsión, va a haber atracción, ¿no? El electrón va a tratar de entrar en este lugar, entonces su movimiento de este va a ser hacia este lado, esto igual hacia este lado, y todos los electrones van a circular hacia ese lado. ¿Qué va a pasar acá? En un inicio acá también habían electrones, ¿no? Todos los materiales sabemos que tienen electrones los conductores. Como se están moviendo o están siendo impulsados hacia esa dirección, estos electrones también se van a salir y como les decía, ausencia de electrones quiere decir cargas positivas. Por convención de signos, ya saben, se ha elegido que la corriente en realidad no va a circular como están esas flechitas blancas, sino circulan en ese sentido, ¿cierto? Eso es por el signo, por si acaso, ¿ya? Si no, todo hubiéramos tenido que hacer con signos negativos. Por lo tanto, ¿qué hace el capacitor? Lo único que hace es acumular cargas negativas por la repulsión en un lado y a realizar una ausencia de cargas negativas, que serían las cargas positivas, en el otro lado. En conclusión, de esa manera es como funciona el capacitor. Circula una corriente, ¿cierto? Pero no circula por acá, ¿ya? Solo es una circulación debido a los electrones ya existentes en el alambre de cobre. Y lo único que ya saben, una vez más, es juntar cargas. Y como tenemos una cantidad inmensa de cargas, ya saben, tenemos ahí un campo eléctrico. De hecho, esto es una batería. ¿Ya? Esto es justamente una pila. Solo que las pilas tienen una propiedad de descargarse más lentamente y mantener ese potencial. Es un capacitor potente, digamos, ¿no? Donde está acumulado bastante campo eléctrico. Bueno, esa es una de las formas de poder hacer una pila, porque, bueno, hay con otras reacciones químicas y demás que ya son otro cuento, ¿no? Espero que haya quedado claro entonces esto. Acá no ocurre circulación de electrones, ¿no? Ya sabemos eso, pero en los cables, en el cable sí. Por lo tanto, eso que haya quedado muy claro acá, para los que no sabían, ya probablemente les haya indicado cuando haya llevado física 3. Entonces, volviendo al problema, tendríamos algo parecido, ¿no? Tengo aquí una diferencia de potencial, ya sé que va a haber una corriente circulando, digamos en este sentido, por convención de signos, ya saben, viene, y todos sabemos que se reparte en ambos lados acá, ¿no? Y más aún si es que tienen los mismos valores del capacitor. Este flujo de corriente, eh, ya saben que esto representa una impedancia, ¿cierto? Como una especie de resistencia al flujo de corriente. Y vamos a tener un valor ahí de corriente, acá otro valor. Y como son los valores exactamente los mismos, acá resulta, y acuérdense de esto, esta es la clave para este ejercicio, que el potencial, acá que lo vamos a llamar A, yo creo que todos estamos de acuerdo que va a tener el mismo potencial
o el mismo valor de potencial en este punto B. ¿Ya? Entonces vamos a colocar eso. Tomen muy en cuenta que esto es así. Debido aquí a que em, ese potencial es el mismo, ¿no? Ya sabemos por qué, porque se reparten en las corrientes en una misma magnitud. Acá habrá una circulación de corriente en este capacitor, pues si sabemos muy bien que la corriente va a ser definida como B sub A menos B sub B entre la impedancia del capacitor, ¿no? Si estos son lo mismo, esto va a ser cero. Por lo tanto, acá no circula corriente, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas corrientes? Van a seguir fluyendo hacia la derecha y, bueno, en este caso van a salir por el otro lado, ¿no? Por lo tanto, ahí está el truco. Y la reducción de este problema sería eh, simplemente tomar en cuenta que tenemos un capacitor ahí, un capacitor acá, acá otro capacitor, acá otro capacitor. Y ya no consideramos esto o lo tomamos como circuito abierto, ya saben, debido a esa igualdad de potenciales. Si ustedes recuerdan bien de su curso de circuitos 1, eso es lo, ¿no? Al estudiar el puente de Wheaton. De hecho, en el puente de Wheaton se hace con resistencias y una de estas resistencias es variable, con tal de que variemos a tal punto de que acá la- tengamos una lectura de corriente cero, ¿no? Una vez conseguido esto, debemos conocer una resistencia X ahí incógnita. Ya bueno, tal vez algunos podría o no han teniendo un problema con el internet. Ya, bueno, les hablaba del funcionamiento del puente de Wheaton. De todas maneras, el único objetivo es acá que la corriente sea cero y tengamos esta configuración. Bueno, entonces volviendo al ejercicio, esto ya se vuelve más sencillo porque ya son simplemente dos capacitores en serie, cada uno con valor. A ver, por ejemplo, entre estos dos, ustedes ya bien saben que sería la multiplicación entre la suma, ¿no? Entonces tenemos 2c cuadrado entre 3c. Se simplifican y tengo 2 tercios de c. Por lo tanto, tenemos acá 2 tercios de c y 2 tercios de c. Y cuando tenemos capacitores en paralelo, la respuesta simplemente sería la suma, que serían 4 tercios de c. Y ese es el resultado que nos da el libro. Este, por si acaso, es del libro de Serway. Bueno, ¿en qué va a ayudarles este análisis del puente de Wheaton para poder hacer, por ejemplo, ese ejercicio del cubo u otros en donde estén incluidos un capacitor ahí en medio, ¿no? Es que ese del cubo lo tienen que llevar ustedes a un capacitor en el plano, ¿ya? O sea, es como si lo aplastaran ese cubo y ahí buscar justamente puentes de Wheaton, imaginar que circula corriente como lo acabo de hacer acá y eliminar algunos capacitores. Y bueno, de ahí empezar recién a reducir y de ese modo es que se resuelve ese problema, ¿ya? Ya saben, no olviden hacer ese ejercicio, pero que esté entrando al examen de escritura, tómenlo muy en cuenta, ¿no? Resolver el problema de capacitores en forma de cubo. Actualmente
la última vez que lo he visto está propuesta. Obviamente tienen también su resultado. Bueno, eso para analizar este ejercicio. Seguimos con este otro que, bueno, es igual del Leiva. Son, como les decía, los últimos ejercicios, ¿no? Trato de realizarlos para que tengamos idea, digamos, de qué nivel nos exige este libro. Dice, consideremos una superficie conductora esférica de radio A concéntrica a otra de radio B. Entonces, bueno, me voy a hacer un dibujito. Otro no muy grande. Ahí están mis dos esferas concéntricas. Y me dice uno de radio A y otro de radio B. Ambas superficies forman un condensador, dice, ¿no? En el espacio entre ambos conductores se introduce un armazón metálico esférico de radio interior C y exterior D. Eso es importante porque eh, vamos a dibujar acá el armazón, sería más o menos algo así. En el cual me dice radio interior C y radio exterior D, ¿no? Ya. Concéntrico ambas superficies y neutro. Lo importante aquí a tomar en cuenta es que el armazón es algo, digamos, un objeto bien especial en el que acá adentro no se va a considerar su, ¿cómo les diría? O vacío o medio dieléctrico, simplemente esa palabra de neutro es lo que lo va, ¿cómo les diría? Eliminar ese sector de todo de esta geometría esférica. ¿Listo? Por eso está justamente en esta palabra neutro. Si inicialmente la superficie interior tiene carga más Q y afuera menos Q, dice, discuta qué ocurre con la capacitación del sistema. Luego que se pone el armazón y encuentra la capacitancia inicial y final del sistema. Bueno, este sería el dibujo entonces completo y podemos decir acá, lo voy a recoger acá, un momento. A ver, ¿cómo sería la capacitancia inicial? Eso ya lo hemos resuelto, ¿no? De hecho, era un problema donde revisen en una de las clases, es simplemente un capacitor esférico y nos salía este resultado, B menos A. Que haciendo algunas operaciones tendríamos, sí, ¿no? Este A por B baja a dividir y tendríamos 1 sobre A menos 1 sobre B. Este es el capacitor, entonces, inicial. Lo que nos interesa es el capacitor final. Este inicial era antes de colocar el armazón, ¿no? Ya, ustedes ya saben resolverlo, ya lo hemos resuelto antes. Por eso les decía que son importantes saber incluso de memoria el capacitor cilíndrico y esférico. Si no, van a tener que recordar, ¿no? Cómo se hace. Bueno, tampoco está complicado. Bueno, en el final, como les decía, solo vamos a considerar estas dos partes de acá, porque va a aislarlo, digamos, de esta parte, el armazón, es neutro ahí adentro, así que solo vamos a tener vacío en este sector y en este sector. Por lo tanto, haciendo justamente uso de esta misma ecuación, tendríamos que el capacitor, y de paso va a estar en serie, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estamos dividiendo ya en dos capacitores. Va a ser uno acá y otro acá. Y esos dos capacitores están conectados en serie.
Entonces voy a decir directamente este capacitor final va a ser 1 entre 1 sobre C1 más 1 sobre C2, referidos a estos, ¿no? Voy a colocar aquí 1 y 2. Entonces tendríamos la inversa de esto, ¿cierto? Solo que ahora el primer capacitor va a tener un radio A interno y un radio C externo, como pueden ver acá. Entonces sería 1 sobre A menos 1 sobre C entre 4pi e sub 0. Y el otro capacitor de acá va a tener un radio interior D, ¿cierto? 1 sobre D menos un radio exterior B, 1 sobre B, sobre 4pi e sub 0. Ese 4pi e sub 0 sacamos como un denominador y sube hasta arriba, ¿no? Y en el denominador solo nos quedaría 1 sobre A, voy a colocar el 1 sobre B primero, más 1 sobre D menos 1 sobre C. Y ese es el resultado que nos muestra acá en el libro. Bueno, no es difícil, pero hay algunas cositas que considerar, ¿cierto? Tengan un poco de cuidado si es que entraría algo así en el examen de estatura, especialmente si habla de un armazón neutro. Bien, entonces continuamos y este es un ejercicio un tanto más especial. Este es de el libro de Humberto Medina. También está en el Rodrigo Chi y en cuál más, creo que está en el Leiva también, pero en el Rodrigo Leiva ya nos dan la distribución de, vean que acá tiene una forma bien especial de la distribución de sus dieléctricos, ¿no? Ya nos dan el valor de la permitividad. Estoy realizando de acá del Humberto Medina porque acá no nos dan nada, entonces vamos a tratar de deducir todo, ¿no? Como sería, esa sería la peor situación que estaría en el examen de escritura, porque claro, si le dieran todo ya hechito, el ejercicio ya no se vuelve tan difícil. Si, me refiero a que si esto ya lo dan en función de, digamos, de X, donde este es X, digamos, ¿no? Ustedes lo van a integrar y ahí se acabó, ¿no? Pero en cambio, si les muestran solo el dibujo y, bueno, esto lo podemos llamar E1 y este E2, ¿no? Faltaba eso en este dibujo, sería más complicado. Entonces vamos resolviendo este ejercicio con un poco de calma. Es un poco más especial. Bueno, dice, considérese, bueno, antes también de seguir, por si acaso no hay la respuesta de este problema en el libro de Humberto Leiva, pero en los otros libros sí, ya, de eso no se preocupen. Entonces, por eso es que sé que esto tiene que tener y es obvio, ¿no? Que tiene que tener una permitividad 1 y esta otra permitividad 2. Bien, dice, considérese el mismo condensador del problema anterior. Bueno, habla de un condensador de placas paralelas, si no me equivoco, es el problema anterior, con los dieléctricos dispuestos, pero ahora de esta forma, ¿cierto? Diagonalmente, como se indica, el cual se conecta a una batería que proporciona una tensión B. Inciso A. Se distribuye en forma uniforme las cargas. Bueno, un poco teórico también, que tranquilamente puedes entrar a la lección de literatura. Y dice, explique, ¿no? Si se distribuye en forma uniforme la carga en las placas. Bueno, esto es interesante porque nos está hablando de qué está pasando acá en las placas. Al momento de circular la corriente, esas carguitas que les decía, ¿no? Que entraban ahí, ¿se estará distribuyendo de manera uniforme o será que no? ¿No? Y la respuesta, les comento que no se distribuye uniformemente. La razón de esto es porque justamente la permitividad eléctrica varía en la dirección que están viendo acá, que lo vamos a poner nosotros
X. Debido a esa permitividad, la distribución en las placas, por si acaso, no es uniforme. Me refiero a que seguramente, bueno, depende del material, más se van a acumular en este lado y poco a poco se van a ir al lado derecho. Entonces no es directa debido a la geometría del dieléctrico. Esto que les sirve entonces para cualquier tipo de dieléctricos que estén dispuestos de manera no paralela, ¿listo? Eso les va a servir si es que les preguntaran. Entonces, directamente una respuesta es de que no se distribuye uniformemente. Está hablando de las placas, ¿no? Digo, de los electrones o de cargas positivas que están en las placas. Otra forma también de explicar esto, les comento que es debido a esto. A ver, ya, las respuestas no se distribuyen. Digamos una ecuación matemática que me ayude a explicar por qué es la que nosotros ya habíamos visto. Justamente esa. Sabemos que este es el campo que va a estar presente en esta configuración, ¿no? De dieléctricos. Imagínense, si esto no es lineal, ¿no? Yo creo que- o si no es, sí, no es, si no es constante, mejor dicho, automáticamente eso hace que este de acá no sea uniforme. Ahí entonces les podemos mostrar una ecuación que nos garantiza de que esta E tiene que ser constante, digamos, ¿no? Para que esa distribución sea uniforme. Sabemos que no va a ser porque tiene un corte diagonal ahí. Ya. El inciso B dice, es el campo eléctrico y el campo de desplazamiento perpendiculares a las placas y explique, dice, ¿no? Por estas razones de que les he indicado en la clase anterior, esta del campo de desplazamiento, fíjense que lo hace mención en este libro y como les decía, creo que en el Leiva también he visto y en el Rodrigo Chi, de que lo mencionan. No se asusten, puede que en un ejercicio pida cuál es el aquí no pide, ¿no? El campo eléctrico, si no, no pide. Pero ¿qué tal si les hace asustar una elección de estructura y pide allá del campo de desplazamiento eléctrico, o sea, esto, ¿no? Y resulta que ustedes saben cómo hallar el campo eléctrico. ¿Qué van a hacer? Solo van a hallar el campo eléctrico, ¿cierto? Esto ya lo van a conocer y bueno, solo le multiplican esa E que seguramente van a tener de dato a su resultado que ya tenían y ya, o sea, se acaba el ejercicio. Tampoco hay mucho más que analizar ahí. Tengan cuidado ahí, cuidado les agarren en curva. Bueno, volviendo a la pregunta, ¿es el campo eléctrico y el campo de desplazamiento perpendiculares a las placas? Y no, nuevamente no, porque como tenemos creo que es lo mismo que decíamos hace rato, tenemos una permitividad que varía bueno, con la posición y no necesariamente el campo eléctrico ahora es perpendicular, o sea, no, estoy explicando que esto no es así necesariamente. No había hablado mucho más del comportamiento de los materiales, ¿no? Dieléctricos, pues decía que es un tema muy grande, pero explicándoles un poquito así rápido, les comento que normalmente este tipo de dieléctricos, cuando tenemos acá un campo eléctrico que está saliendo, lo que hace es un poco desviarlo, ¿listo? Acá dentro del campo eléctrico se vuelve así, acá como es otro dieléctrico puede que lo desvíe tal vez más o tal vez así este lado, no sé. Entonces, es de conocimiento, digamos, teórico resaltar ese punto de que el campo eléctrico en los medios dieléctricos no necesariamente son paralelos, digamos, a cuando tenemos una o dos placas de capacitores. ¿Listo? Especialmente si se tienen medios dieléctricos. Si este es el vacío, sí, ahí sí es netamente recto el campo eléctrico.
¿no? Como en dibujitos hacemos así. Pero en medios dieléctricos no se olviden entonces eso, colocamos, ¿no? Debido a la sola presencia de medios dieléctricos, tanto el campo eléctrico y el desplazamiento no son perpendiculares, ¿no? A las placas. Bueno, la respuesta en el explique sería justamente a la presencia de medios dieléctricos, ¿no? Podrían ahí también un poco, digamos, aumentar. ¿Qué nombre podemos hacer esto para indicar que si en el vacío es recto y en el medio eléctrico se va a un costadito? Tiene una inclinación, ¿no? Tienden a inclinar el campo eléctrico. Ya. Bueno, es lo que ocurre realmente. Y finalmente, vámonos a lo que nos interesa, ¿no? El punto C, que dice calcular ahora sí la capacidad de este condensador y la distribución de carga en las placas. Ya. Aquí está lo complicado del ejercicio, les comento. Mm, ¿Cómo podríamos nosotros encontrar una ecuación ahora que me describa el comportamiento de la permitividad respecto, o no sé, la permitividad total, ¿no? De este capacitor? Entonces, más o menos, se le podría atribuir, digamos, a que este capacitor, estos materiales dieléctricos tengan una forma de mm, en serie y paralelo a la vez. Pero tomen en cuenta que, por ejemplo, en este punto existe una especie, digamos, un valor de campo eléctrico, ¿no? Acá también. Y lo que está ocurriendo acá, fíjense que está reduciendo linealmente debido a esta inclinación. Esta reducción lineal es importante. ¿Listo? Entonces podemos plantear, ¿sí? Planteando una variación lineal de la permitividad. Ya no es del vacío, ¿no? Sino del material eléctrico. ¿Cómo? Podríamos ayudarnos con una recta. Ya, aquí voy a hacer un dibujito. A ver, acá que estén presentes estas placas, que las voy a dibujar así, para no tardar mucho. Y voy a exagerarlo, ¿listo? Voy a decir que esto está así. Mejor con otro color. Acá tengo el E1, E2, ¿cierto? Bueno, es indistinto al final, es el cabo. Cualquiera puede ser E1 y E2 según esté orientado el dibujo. Ya. Y de paso está separado una distancia, ¿no? Le vamos a colocar una distancia A de separación. ¿Cómo sacamos entonces esa función lineal? A ver, ¿qué pasa cuando, bueno, esto es obviamente X, esto sería Y. ¿Qué pasa cuando X es igual a cero? Estamos parados ahí en la placa del lado izquierdo. Entonces digo, si X es igual a cero, estamos de acuerdo que en ese punto
casi colados, digamos, ¿no? La placa, bueno, aquí es el cero, ¿no? Aquí debería estar el borde de la placa. Bueno, yo sé que me entienden. O mejor lo haremos más. Cuidado que haya confusiones. Ahí sería x igual a cero. A eso me refería. En x igual a cero tenemos un valor de E1. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Y cuál sería el valor en x igual a a? Serían un valor de E2, ¿no? Entonces, hablando ya enteramente de mi dependencia lineal entre x y ahora voy a hacer una grafiquita de e, digo, si x vale cero, tengo un valor de E1 acá, ¿cierto? Obviamente no es cero, eso voy a corregirlo. Por acá, digamos, E1, cuando x sea cero, ¿no? Y cuando x valga a, tengo otro valor de E2. Puedo unir estos dos puntos y la ecuación de esta recta vendría a ser ya mi ecuación que estoy buscando. Entonces, este es el punto A, E2, este es el punto 0, E1. Fácilmente podemos hacer eso con una ecuación pues de cualquier forma. A ver, la forma más rápida es hacer, pueden hacer la ecuación de dos puntos, ¿no? Pero a ver, yo lo voy a hacer así. Tengo un triángulo acá y tengo la tangente, ¿no? Yo sé que la ecuación de esta recta dependiente de E, que es lo que estoy buscando, es una pendiente multiplicada por X, ¿cierto? Sí, está bien X. Y ya que está sufriendo un corte en el punto E1, pues colocamos ahí E1 nada más, ¿no? Donde la pendiente simplemente es la tangente del ángulo θ y es el cateto opuesto que sería E2 menos E1 entre A. Por lo tanto, mi E será finalmente E1 más E2 menos E1 entre A por X. Lo difícil en este ejercicio es sacar esto si es que no se conoce. Eso es lo que les decía en el libro de Rodrigo Chilla, en el Leiva. Esto ya les da así bonito. Obvio va a ser fácil entonces integrar eso, ¿no? Pero si no nos dieran cómo hacemos el análisis, o sea, si estuviera así como esto, pues ahí está, esa es una de las formas. Como les digo, esto ya está comprobado en los otros libros y es la misma ecuación, ya se van a dar cuenta ustedes al momento de revisar. No les piden que hayan, directamente el ejercicio les da la ecuación. Bien, es medio complicadito, ¿no? Este es otro ejercicio que vamos a hacer después. Y ya teniendo eso, podemos decir entonces directamente, como me pide la capacitancia, digo, el diferencial de C del capacitor, ¿se acuerdan? Es E por la longitud del capacitor. No me dice nada de las dimensiones, ¿no? Me estoy refiriendo por si acaso a esto. Imaginemos que esto es así y esta profundidad va a ser L. No me dice nada, ¿no? Sí, ya. Vamos a poner L. Tengo que hablar del área, ¿cierto? Pero aquí voy a colocar simplemente. Ya saben el enfoque que estoy tomando acá, ¿no? Esto del diferencial de capacitor. Lo he resuelto en la anterior clase, ¿no? En ese ejercicio que estaba con dos capacitores así, teníamos un ángulo aquí pequeño, etcétera. Bajo ese mismo enfoque estoy realizando esta parte y la distancia que los separa, en este caso simplemente es constante d. Y bueno, esto ya sabemos que no es lineal, por lo tanto, esto va a ser L sobre D integral desde 0 hasta D justamente. Ah, perdón, A lo hemos colocado, ¿no? No es D, la separación A.
Ya, desde cero hasta a de la función que acabamos de hallar, diferencial de x, ¿no? Y a partir de acá creo que ya no nos representa ningún problema, simplemente es una integral sencilla que va desde cero hasta a. Entonces tengo e sub 1 a más e sub 2 menos e sub 1 sobre a por a cuadrado. Y bueno, el límite inferior a cero, ¿no? Factorizo una a y solo me quedaría la longitud. Se van a simplificar, ¿cierto? Esto con uno, con otro. Y tengo e1 más e2 menos e1. Esto me parece que tengo un pequeño error acá, ¿no? Esta distancia que los separa hay que tomarla con un poco de más calma. No es simplemente a. A ver, volviendo al ejercicio. Acá, ¿no? Esto voy a utilizar. Lo que he hecho era agarrar un diferencial de. Era que coloqué nomás. Pero bueno, está bien. Esto depende de x. Hemos colocado en esa disposición. Eso está correcto. Y. Ah, ya sé cuál es el. Ya sé cuál es el problema. Acá he realizado una interpretación contraria, ya van a disculpar. Esto vamos a llamar x y esto que sea z. Esto es importante, ya. Les decía, en x igual a cero es e1, ¿no? Ya que está en toda esta fila muy pequeñita, vale e1. Y en x igual a, bueno, en este caso, a vamos a llamar entonces a la altura del el capacitor, ya. Vamos a cambiar. Ahí, una disculpa ahí, ¿no? Porque he confundido los ejes. Ya, y a esto vamos a ponerle d. Si no, no nos iba a salir el resultado. Bueno, ahora sí está bien, ¿no? He tomado una pequeña parte de acá con dx, ahí está. Tengo que integrar desde 0 hasta a. Ahora sí está bien, ¿no? Porque es hasta acá. Y lo único que cambia es esto, que la separación entre placas es d. Esto es d, esto es de acá, d. Ya. Ahora sí está bien y puedo factorizar ahora sí ese valor de a y tendríamos e1 más e2 menos e1, ¿cierto? Entonces, oh, me estoy olvidando un 2 más acá, ya me estaba preocupando. Ya bueno, entonces sería e1 más e2 medios menos e1 medios, ¿cierto? Sí, ahora sí está bien. Bueno, este e1 con esto de acá se vuelve un medio, por lo tanto voy a factorizar y ese es el resultado correcto. Ahora sí está bien. Tendríamos e1 más e2. Ya, entonces espero que se haya entendido, ¿no? Hay que darle un sentido bien especial específicamente a esto. Ya saben, en x igual a cero tenemos un valor de e1
que es igual a, tenemos un valor completito de E2, ¿no? Y eso es lo que lo variaba linealmente. Ya, este resultado es el que está correcto. Bien, entonces continuamos con este otro problema. Dice, haya la capacitancia. Este por si acaso es el último, de uno de los últimos libros que les he pasado. Voy a revisar rapidito. Que vean que estoy variando bastante, ¿no? De libros y que no estoy usando también solo uno. Yo les recomiendo ver todos estos libros. Cada uno tiene una cosa bien especial. Este es un problema propuesto. Aquí está su respuesta del libro de Física 3 de Régulo Saavedra. Sabrera, dice aquí. Bueno, sí, pues, ¿no? Ya, bueno, los he pasado en el grupo. Sabrera está en su portada. Y el otro autor, Walter Pérez. Ya. En el cual nos pide hallar la capacitancia entre las superficies curvas interna y externa del conductor. Es como si acá tuviéramos una plaquita y en la parte externa, acá, ¿cierto? Otra plaquita. En el medio, fíjense que tengo un material dieléctrico, ¿no? Y el resto de datos para poder resolver este ejercicio. Bueno, tienen que darse cuenta rápidamente a qué se parece este problema o en cómo podríamos resolverlo. Ya, dense cuenta que es un pedazo de un cilindro, ¿cierto? A ver, rápidamente, si yo dibujo esto así, ya habíamos resuelto este ejercicio, ¿no? De un cilindro. Y si a ese cilindro yo le corto, bueno, esto es exagerado lo largo, imaginemos que es más cortito. Si le corto un pedazo y lo vuelvo a dibujar, resulta que tengo exactamente eso. Así que es un sector de esta geometría cilíndrica, de hecho ya resuelta por lo que antes hemos visto, ¿no? Por lo tanto, el capacitor, vamos a acá, ¿no? El capacitor de un cilindro completo. Piensa en un momento siempre, ¿no? Antes de realizar. Cuidado que alguien haya pensado que esto tenían que resolver a pesar de que obviamente se puede hacer coordenadas cilíndricas o algo por el estilo para hallar el diferencia de potencial, etcétera. Claro, obviamente se puede, ¿no? Pero muy largo el camino. Si ya conocemos el valor del capacitor cilíndrico completo, que era 4pi e sub 0, la longitud del cilindro, entre el logaritmo del radio mayor, vamos a colocar así, entre el radio menor. Este es 2pi. Ya. Ese es el valor que nosotros ya hemos encontrado, ¿no? En clases anteriores, en un cilindro completo. ¿Cómo puedo atribuir yo esto a mi ejercicio que tengo acá? Por ejemplo, la longitud de mi cilindro ya lo tenemos, ¿no? Está acá, que sería 60 milímetros. Entonces empiezo a anotar acá. No me gusta hacer mucho con datos, no sé si han dado cuenta, no hago ejercicios con datitos así porque bueno, vamos a perder tiempo introduciendo la calculadora. Creo que este es uno de los pocos que estoy realizando. Entonces tengo 60 milímetros, que sería lo mismo que poner 60 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Entonces este dato ya es conocido. Radio mayor y menor, dense cuenta que también ya es conocido. O sea, B, el valor de B para mi ejercicio vale
25 milímetros. Y el valor de A vale 20, ¿no? Acá, el valor radio menor y radio mayor, que serían los sumados. Entonces, también ya conozco. Listo. Ya conozco toda esta parte del cilindro. Dense cuenta acá una cosa bien importante, ¿no? Que es el 2pi. Ese 2pi es el valor, ese ángulo sale de considerar todo el cilindro completo. ¿Listo? Al momento de hacer el problema, ¿no? Partíamos de un punto y obviamente como está dando toda la vuelta es 2pi. Les comento que es demostrable, ustedes lo pueden demostrar para un cilindro incompleto, ¿no? Que ustedes van a obtener un resultado muy parecido. Mejor lo dejaré para un sector de cilindro. No es el sector, ¿no? Es el sector circular cuando es pequeño, pero a ver. Bueno, ya sé que me entienden. Para un sector de cilindro pueden demostrar que en vez de 2pi, ¿qué sería? No va a cambiar esto, sino va a entrar acá el ángulo θ. Porque si fuera completo, esto va a ser 2pi radianes, ¿no? Pero si es incompleto, pueden demostrar que su fórmula va a ser así. ¿Listo? Y ya con eso, este problema básicamente ya está resuelto. Hay que tomar en cuenta que debido a que tenemos un medio dieléctrico, en nuestro caso esto no va a ser E sub cero, ¿no? Sería simplemente E. Entonces nos concentramos en esto. Yo sé que la permitividad relativa, más conocido como K por definiciones, es sobre E sub cero. Como tengo esto de dato, no nos olvidemos que puedo despejar y decir, me parece que es el relativo el que se... Ah, sí, K, fíjese, K es el que nos da, ¿no? Entonces, E vale K por E sub cero. Por eso les decía en la anterior clase que no es válido confundirse con esos términos de K, R. Tengan harto cuidado ya, porque igual les puede jugar una mala pasada. Y también hay que considerar que para nuestro ejercicio, ¿cuánto vale ese ángulo? Aquí está, ¿no? 30 grados, que sería pi sextos. Entonces, ya conociendo todo, ¿cierto? Mi capacitor va a ser E, que vale ahora K por E sub 0, eso sería 5.5 por E sub 0, que es 8,85 por 10 a la menos 12. Por la longitud, eso es 60, ¿no? Aquí está 60 por 10 a la menos 3. Todo en el sistema internacional estoy colocando, ¿no? Luego tengo el logaritmo del radio mayor entre el radio menor de entre A, que bueno, al dividirse estos a la 10 a menos 3 se van y queda 25 entre 20. Bueno, lo cual sacando quinta sería 5 cuartos, ¿no? Ya lo voy a dejar 25 entre 20 por pi sextos. Y esto viene a darnos como resultado, a ver, para no perder mucho tiempo, voy a pausar el video y voy a sacar de una vez. Ya, ya lo introducí a mi calculadora y el resultado que 6.85, 85,2 me sale por 10 a la menos 12. En lo cual es justamente el resultado que nos da acá, ¿no? Y por picofaradios más.
Bien, he visto que algunos ejercicios en el examen de estructura sí son así con calculadora, así que practiquen también un poquito eso. Como han visto, entonces no era necesario directamente demostrarlo, ya tal vez una tarea sería, ¿no? Volver a demostrar esto ya con un ángulo cualquiera. Y bueno, finalmente tenemos este otro problema, que es un condensador, está formado por dos esferas metálicas de radio A y B, cuyos centros están a una distancia C, ¿no? Donde C es mucho, mucho mayor a A y B. Es un ejercicio un poco corto, ya, entonces vamos a poder hacerlo. Voy a colocar un sistema de referencias ahí y vamos a poner el primer, son dos esferas, dice, ¿no? Entonces la primera esfera ahí y la segunda acá. Tomen en cuenta que son bastante pequeñas y de hecho el radio de esta primera esfera es A y de esta es B, pero ambos están separados a una distancia de C, ¿no? Es un ejercicio igual un poco especial, que tiene una pequeña trampa. Aquí he anotado por si acaso el valor de los condensadores esféricos, ¿ya? Por eso está acá. Entonces, esto es un condensador, nos dicen, ¿no? Es medio extraño porque hasta el momento hemos visto condensadores con placas paralelas, cilíndricos y esféricos concéntricos, pero no hemos visto que dos esferas estén separadas y a la vez también puedan ser una especie de condensador, ¿no? Mm, sabemos que uno obviamente va a estar cargado, digamos, con una carga Q y otro con una carga menos Q, y ya sabemos qué va a ocurrir, ¿no? Que el campo eléctrico probablemente no sea uniforme, pero sí va a existir un campo eléctrico entre una y otra carga. Por lo tanto, acumulan campo eléctrico, ¿no? Y pueden ser también denominado una especie de capacitor. Cualquier cosa que acumule campo eléctrico, pues sería, ¿no? Un capacitor en una diferencia de potencial, obviamente, ¿no? Ya saben, la, la, la definición de un capacitor es carga en una diferencia de potencial. Ya. ¿Cómo aplicamos entonces acá lo que sabemos? Es medio tramposo el ejercicio, ¿ya? Pero hay que calcular la diferencia de potencial en puntos específicos. Entonces voy a colocar para el capacitor 1, vamos a llamarlo esto, y este 2. ¿Cómo será solamente el potencial, ¿ya? Del capacitor 1? O que genera el potencial, perdón, que genera esa esfera, ¿no? Si ustedes bien recuerdan, este potencial de una carga puntual o de una esfera sería Q sobre 4pi e sub 0 y la distancia bueno, al punto en el que quiero estudiar yo, ¿cierto? Si estoy acá, esa distancia era lo que quería obtener. Entonces, ¿dónde voy a evaluar aquí el potencial? Y justamente ahí está el detalle. Es el potencial ese sería, vamos a irnos hasta el otro extremo de esto y vamos a evaluar acá. Y vamos a evaluar justamente en el centro de este cilindro, digo, de esta esfera. Entonces tendríamos una diferencia, ¿cierto? No va a ser solo uno. El potencial total va a ser, entonces, generado por esta esfera, sería 1 sobre A debido al radio, que estaría refiriéndome al potencial en la superficie de la esfera, y 1 sobre C, ¿no? Refiriéndome justamente hasta el centro de la otra esfera. Ahí está el detalle en que, o sea, me está diciendo el ejercicio que básicamente esto se considera como casi como una carga puntual, por eso es, no ese detalle. Si no,
Habría que arreglar un poco esta distancia. Ahí está. Para el capacitor 2, no está bien eso. Para la esfera 1 está mucho mejor, no son capacitores. La unión de los dos son capacitores. Para la esfera 2 va a ser algo muy parecido. Q, pues esta vez negativo, 4pi sub 0. Igual, ¿no? La distancia en la superficie, el potencial en la superficie y el potencial en el centro del otro, que sería 1 sobre c también, ¿cierto? Porque la distancia que los separa nuevamente es c. Por lo tanto, esa diferencia de potencial vendría a ser lo que necesitamos. Voy a factorizar este término y tendríamos, bueno, el positivo 1 sobre a menos 1 sobre c menos el negativo. Con este menos se vuelve más y tengo 1 sobre b y esto se queda como menos 1 sobre c. En resumidas cuentas, esto es q sobre 4pi sub 0, 1 sobre a más 1 sobre b menos 2 sobre c. Y finalmente el valor de la capacitancia sería q entre esto, ¿no? Que voy a aprovechar en copiar. No se olviden entonces todos los conceptos que hasta el momento hemos aprendido. Ahorita habríamos usado el concepto de potencial de una carga puntual, ¿no? Y bueno, estos de acá se eliminan y tenemos como resultado final que esto es 4pi sub 0 entre 1 sobre a más 1 sobre b menos 2 sobre c. Y eso es lo que nos da también el libro de respuesta, ¿no? Bien, hay un montón más de ejercicios para resolver todavía. Bueno, mi consejo antes de terminar esto es que resuelvan todos los ejercicios, obviamente, de Leiva, algunos ejercicios resueltos de Rodrigo Chi, véanlos cómo se han resuelto. Y el Serway también véanlo, ¿no? Y este otro libro que está bien interesante, por si acaso. Este también lo he sacado del mismo, de Régulo Sabrera. Es bien raro, ¿no? Este es del mismo autor. Vean los ejercicios resueltos del Humberto Medina. O sea, tienen harto material, todavía hay mucho por repasar, ¿no? He dado yo una colección de ejercicios medio clásicos, algunos que les decía que ya habían entrado. Este es uno de los mejores, digamos, que hemos hecho, que tiene una distribución lineal, ¿no? Y ciertas consideraciones como el puente de Wheaton, que les puede ayudar a ejercicios más complejos en reducción de capacitores. Y bueno, no olvidar, ¿no?, la diferencia entre K, entre E, para que no les vaya mal en el reemplazo de valores. Bueno, la siguiente clase ya corresponde a hablar sobre corrientes, ¿cierto? Corriente y vamos a hablar un poquito más ahí de circuitos, circuito RC, RL. Bien, ahí quedamos entonces en esta clase.